Buenas tardes. Ya no voy a gritar porque ya escuché que cuando grito de repente brinca. Pero buenas tardes a todos. Bienvenidos a una cápsula más para poder aprender del judaísmo y ser puentes y no muros. Siéntanse todos bienvenidos. Mi nombre es Marc Achar y estaré con ustedes algunos minutos. No es cierto. Sean bienvenidos. Vamos a hablar de algo bastante bueno y que a muchas personas como que les causa mucho conflicto. Vamos a hablar de la felicidad. ¿Y se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? La felicidad es una de las emociones más básicas del ser humano. Tiene mucho que ver con nuestra percepción del mundo, como cualquier emoción o cualquier sentimiento. Pero la diferencia es de que existen diferentes formas de felicidad. Yo voy a abordar la más general de todas, que es la felicidad en sí, porque podemos estar alegres, jocosos, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de felicidad específicamente, vamos a hablar de cómo es que nosotros percibimos o captamos el mundo a través de esta felicidad y cómo puede ser que esta felicidad cambie nuestras vidas. Ahora, ¿por qué voy a abordar este tema? O sea, ¿por qué de repente casualmente se me ocurrió agarrar y abordar la felicidad? Pues les cuento. Ahorita, en 4 días, viene Purim, viene la mejor fiesta de todas. Sí, yo dije que era la mejor fiesta y no me arrepiento. Si quieren que lo debata, lo puedo debatir, puedo respaldar mi comentario. Purim es la mejor fiesta de todas, señoras y señores. No dije importante, dije que es la mejor fiesta, lo que quiere decir que es una opinión personal, porque también es mi cumpleaños. Digo, para que sepan. Pero pues no me quiero clavar en mi cumpleaños porque sería muy egocéntrico de mí, ¿no? Así que vamos a abordar cómo es que en una de estas fiestas nos ordenan ser felices. Ahora, ¿qué tanto se puede ser feliz si alguien te ordena ser feliz? ¿Se puede ordenarle a alguien ser feliz? Es como tú, detente, sonríe. Exacto. Ahora, que no se te vaya la sonrisa, te estoy viendo. Pero Purim nos enseña que sí, existe una mitzvah sobre ser felices que no solamente viene dentro de esta festividad en específico, sino que también está en el libro de Devarim, es decir, Deuteronomio, para no equivocarme, 26:11, ¿sí? En donde dice, y tú estarás contento y feliz con toda la bondad que Hashem, tu Dios, te ha dado a ti y a tu hogar. Entonces, pues bueno, ser felices. Así que, siéntanse todos bienvenidos a esta cápsula. Trataré de hacerla con la mejor sonrisa posible porque también creo que si pueden compartirla con la sonrisa, se la van a pasar mejor. Ahora, vamos a mandar unos saluditos porque la verdad es de que me están mandando buenos saludos y los adoro. Entonces, Mario Turati, muchas gracias por estar acá. For Life Products, también bendiciones. A Rosa Rangel, saludos y bendiciones. Surizaday, ¿cómo estás? A Neftalí Bertol, a Anamor Marín, a Moria, sí, Sinai. También bendiciones a ti, Dalit. Sí, ¿te acordaste? ¿Cómo celebramos el cumpleaños? Pues bueno, ya les contaré, pero ahorita tenemos que ir paso a paso. A José Garavitos, a Aurora Inés López Morales, bienvenida, shalom, qué gusto verte, Verónica Parra, y a Aide Bernal, ¡ay, qué gusto estar! Víctor Dawson. Ahora, ¿de qué se trata toda esta cuestión? No se trata nada más de simplemente una ordenanza que nos dio Dios y ya, sino que tiene niveles que, si logramos entenderlos, podrían cambiar nuestra perspectiva y nuestra vida, ¿sí? En el momento en el que nosotros estamos tratando de entender cómo funciona el universo, proviene una cierta angustia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que solamente somos un ser humano en algo tan grande y que, pues, ¿cómo podríamos combatir algo tan grande y tan magnánime que pueda cambiar nuestra percepción y nos pueda hacer sentirnos importantes acá? Pues bueno, ahí es donde entra la alegría y la felicidad. La felicidad y la alegría no solamente están tomadas en cuenta como un sentimiento, sino que también pertenecen a una forma mental de nosotros.
es una idea que nosotros nos hacemos, que tiene que ver con expectativas. Y por otro lado, que también nos acongoja si es que no la hacemos a voluntad. Nosotros estamos caminando por la vida entendiendo el mundo sobre cómo es que van saliendo las diferentes cosas o los diferentes elementos que nos van afectando. Y cuando nosotros logramos mantener o controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones, entonces las cosas que pasan alrededor realmente ya no nos afectan como nos afectaban antes, ¿sí? Esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque mientras tengamos el control de nuestra mente y de nuestras emociones, va a ser muy difícil que algo de fuera nos mueva el tapete lo suficiente como para tirarnos. Como bien sabemos, y para los que no sepan, pues les platico. La idea de crear el mundo, Dios lo hizo por bondad, ¿sí? Y lo hizo por amor. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Torah. Ahí viene que creó el mundo y vio que era bueno, ¿sí? Cuando Dios se refiere a cuestiones buenas, se refiere a muy pocas, ¿sí? Y una de ellas es el universo en el que nos creó a nosotros. Cada uno de los elementos que creó Dios, lo creó con cierta facultad o cierto sentido y ciertas características. Ahora, obviamente me estoy metiendo al relato bíblico porque el relato bíblico pues, es de lo que estamos hablando acá. Y aparte de esto, no solamente estoy hablando de religiones, sino estoy hablando completa filosofía judía. La filosofía judía plantea que cada una de las cosas planteadas en el mundo están hechas por una razón, cada una tiene un sentido. El judaísmo está lleno de sentido, esto no es nada nuevo para nadie, sino que realmente mientras vamos avanzando en nuestra vida nos empezamos a dar cuenta de los matices de la realidad y poco a poco entendemos cuál es nuestra facultad en este mundo. Y así como nosotros tenemos un sentido, entonces las demás cosas que están alrededor de nosotros también tienen un sentido. Es decir, que también tienen una razón de ser o de existir. Ahora, lo que está planteado por la mayoría de las personas es de que, pues, si estamos aquí y no tenemos ningún sentido, entonces toda la filosofía occidental tendría unos problemas nihilistas bastante amplios. ¿Por qué? Porque, pues, dejan un vacío bastante grande. Pero no obstante, este vacío a mucha gente la acongoja. Al judaísmo no, porque el judaísmo cree de manera inherente, o sea, quiere decir que cree desde el principio que existe un sentido para las cosas, ¿sí? A la gente que crea que esto no está relacionado se va a sorprender. ¿Por qué? La felicidad está tomada en cuenta como una definición de Wikipedia o del diccionario, como la habilidad para poder realizar una acción y sentirse satisfecho, o una expectativa y sentirse satisfecho, ¿sí? Entonces, si esa es la felicidad, quiere decir que la felicidad no solamente es interna. La felicidad puede empezar desde adentro, pero la realidad es que también tiene que ver con la parte de afuera. Una persona que tiene problemas de drogadicción y que está feliz y que está tirada en un departamento que está destruido, realmente puede sentir felicidad, pero realmente su felicidad no es una felicidad real, sino está sintiendo una felicidad que es momentánea. Y que dentro de este paso del tiempo se va a terminar, y cuando se termine este efecto va a tener que regresar al punto en donde estaba antes, porque la realidad y él mismo no tuvieron este diálogo y no pudieron parear. Entonces esta persona se buscó un atajo para una felicidad en vez de tratar de trabajar en esa felicidad él mismo. Ahora, cualquier persona puede ser feliz si se designa la tarea de serlo. Existe un libro que se llama El camino a la felicidad, creo que es, de Bertrand Russell, que Bertrand Russell es magnífico. Sí, Russell, felicidad. Sí, La conquista de la felicidad, disculpen. Este libro de La conquista de la felicidad empieza desde el principio diciendo, bueno, Bertrand Russell, primero que nada, era uno de los filósofos más grandes del siglo XX, de principios del siglo XX. Es un magnífico escritor y este libro realmente sí proporciona una receta para cualquier persona que quiera encontrar felicidad y tratar de entender cómo funciona la felicidad, aunque sea un esbozo de ella, y ya después abordarla. Él empieza su libro diciendo que cualquier persona que quiera ser feliz tiene que empezar por querer realmente ser feliz, que su voluntad quiera llevar a la persona a encontrar la felicidad. Ahora, la felicidad no solamente es sentirse bien consigo mismos,
sino que existen niveles de felicidad y que mientras más trabajamos para poder adquirir algo, nos sentimos más completos. ¿Sí? Esto tiene que ver con la parte de Shalom y Shlemut, y de estar Shalem, de estar completo. ¿Sí? La completitud que conlleva un momento en el que tú estás con tu familia, en cierto punto, te puede llevar a un estado de felicidad que no puedes explicar. Y esos son de los más magníficos. Aunque son pasajeros, realmente conllevan de los niveles más altos que existen de felicidad. Este tipo de felicidad le entrega todo sentido a la vida de una persona. ¿Ok? No es algo que yo me inventé, es algo que está estudiadísimo y de hecho en los últimos años se ha pactado algo, o sea, se ha hecho algo conocido como la ciencia de la felicidad, en donde, por cierto, Tal Ben-Shahar, que es un israelí, tiene de los estudios más extensos sobre felicidad. Justamente lo que descubrieron estos estudios es de que una persona que no tiene un sentido tiene mucho más forma de quitarse la felicidad, que el sentido es una de las tareas que más nos pueden entregar lo que es estar feliz, ¿sí? Ese es el primer estudio. Después de ese estudio, el segundo fue quitarse las expectativas, que es prácticamente lo mismito que nos dice la Torá. La Torá nos habla de tener una voluntad para poder alcanzar las cosas que necesitamos para ser felices y para estar completos, ¿sí? Y que la Torá también te dice que en el momento en el que tú alcances cualquiera de tus objetivos que alcances, que no seas una persona desagradecida, sino que aprecies cada cosa que te llega, aunque no sea lo que esperabas. ¿Por qué? Porque realmente no existe un punto medio entre tener expectativa y lo que Dios cree que necesitas, o sea, lo que el universo te da a ti desde lo que necesitas, ¿no? O sea, muchas veces lo que quieres y lo que necesitas no es exactamente lo mismo. Entonces, si no es exactamente lo mismo, necesitamos entender que muchas veces lo que está planteado como felicidad o lo que nosotros pensamos que es felicidad, no lo es. Y justo se ve cuando conseguimos lo que buscamos y no nos llena, no nos realiza. Que por cierto le tengo que mandar un saludo a Sara Trejo desde Shukiteca. El otro día me la encontré, fue algo bellísimo. Pero sí, y a sus hijas, a Cecia y a Yardena. Ahora, desde un punto de vista mucho más amplio, entendemos que, ¿cómo puede ser que la felicidad esté tan unida a nosotros como seres humanos? En teoría también los animales son felices, pero la realidad es de que no. Los animales pueden estar contentos, los animales pueden estar extáticos, pueden brincar de alegría, ¿sí? Y pueden sentirse muy, muy emocionados también. Pero la felicidad es una de las pocas emociones que tiene solamente el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ciertas facultades mentales para poder captar estas expectativas, para poder trabajar hacia ellas y al final para poder aprender si no las conseguimos o para poder conseguirlo y sentirnos bien con nosotros mismos, ¿sí? La cuestión aquí, voy a bajarle un poco porque estoy muy alto. La cuestión aquí es de que no se trata de sentirnos mal si no somos felices. ¿Por qué? Porque la felicidad también se adquiere en el momento en el que aceptamos que no vamos a ser completamente felices. Y sí, les acabo de tirar una bomba y lo siento muchísimo. ¿Por qué? Porque no se le esperaban. Pero yo tampoco me lo esperaba cuando lo leí. Decía Amos Oz que la única forma de mantener un sueño rosa, perfecto y lindo es no alcanzarlo. La felicidad existe en muchos esquemas. Pero en la realidad, no siempre cuando alcanzamos lo que queremos nos da felicidad. Entonces tenemos nosotros que entender quiénes somos, hacia dónde vamos y qué queremos para poder alcanzar la felicidad. Ahora, ya que entramos en este tema, entramos en Purim. Purim es una de las fiestas judías que, ya dije, es mi favorita, porque lo que está planteando aquí es de que existe cierta mitzvah del pueblo judío de estar felices solamente por el hecho de haber evitado que el imperio persa exterminara al pueblo judío, ¿sí? Entonces por eso nosotros festejamos, y festejamos por varias razones, no solamente por eso, pero esta es una forma de evadir el momento del tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos para la vida, y el hecho de apostar para la vida, ¿sí?, es una de las pocas cosas
que nos puede llevar a la felicidad. ¿Cómo puede ser que esto nos lleve a la felicidad? Pues la realidad es que mientras haya vida, todavía existe una posibilidad de crecimiento, ¿sí? Cuando estamos hablando de tantas ideas que nos cursan en la cabeza y que no nos dejan ser felices, muchísimas veces, y siento ser un poco cliché, pero es cierto, muchas de esas ideas son inventadas por nosotros. ¿Por qué? Porque un pensamiento lleva a otro y son bastante bellos hasta que de repente no nos empiezan a servir, sino que automáticamente nos empiezan a echar para abajo. Pero no obstante, cualquier persona que crea en que un hecho puede desafiar a la naturaleza, es decir, cualquier persona que cree en un milagro, o en que de repente las cosas se pueden abrir, es decir, cualquier persona que tenga fe, aunque sea en sí mismo, no estoy hablando de religión, estoy hablando de un tema humano. Cualquier persona que pueda sentir fe en sí mismo puede sentir la felicidad, dependiendo en cómo proyecte esta fe más para adelante. El judaísmo no solamente habla específicamente ok, ya es un milagro, entonces tienes que estar feliz, sino habla de esta posición tipo física cuántica, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en una realidad, pongámoslo así. Entonces, en el momento en el que tú tomas una decisión, entonces tomas esa decisión y ya no vuelves a ver qué hubiera pasado si hubieras tomado la segunda opción. Digamos que tomaste la opción 1 y había una opción 2, ¿no? En el momento en el que tú tomaste la opción 1, tú renunciaste a todas las opciones que había en el camino 2. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Tú que estás en el 1, ya nunca vas a saber qué hubiera pasado en ese camino, ¿sí? Podrías haber sido más feliz, pero también podrías haber cruzado la calle y te hubieran atropellado en menos de 3 años, y en el camino que escogiste vas a vivir 15. Eso no lo podemos saber, nuestra mente no nos lo da. En la física cuántica esto se llama la teoría del multiverso, que cada una de las decisiones que llegamos a tomar, ¿sí? se crearon en diferentes universos paralelos, y que existe un Mark que no soy yo, sino que es carnicero, existe otro Mark que es rabino, existe otro Mark que se murió hace 15 años, existe otro Mark que odia el sonido de este taladro, el atrás de mí. Pero dentro de todo el esquema, disculpen si suena mucho el taladro, si suena mucho, nos podemos cambiar de cuarto en un ratito. Pero bueno, en el momento en el que yo renuncio a estas diferentes opciones, me estoy dando cuenta, ¿sí?, que el hubiera es lo que más me pega. Porque tú dices, ay, es que del otro lado, si hubiera escogido, hubiera tenido mejor suerte, yo hubiera sido una mejor persona, yo hubiera tenido amor, si no hubiera rechazado la invitación de tal persona. ¿Se escucha mucho? Señores, nos vamos a tener que mudar, así que los invito a mudarse conmigo. No. Sí. Sorry. Pero ha sido este taladro una cuestión muy difícil de mantener. Y la verdad es de que me encanta compartir con ustedes. Vamos. Perdonen, estamos cambiándonos. El chiste de todo este asunto es de que si nosotros tomamos un camino u otro, ¿sí?, entonces la teoría del multiverso es de las cosas que más nos va a acongojar, ¿sí? Una persona va a agarrar y va a llegar al punto del hubiera y va a empezar a decir, pues cerrar la puerta y el agüita, por favor, gracias. Hola, otra vez, disculpen, ¿sí? Una vez que se toma la decisión que se toma, ¿sí?, es prácticamente una forma, un camino. Y nosotros como seres humanos sabemos que existe otro camino. Entonces, ¿cómo le hacemos con todo esto? Evidentemente no podemos saber qué hubiera pasado, pero nos fascina esta idea de estar pensando mucho de, claro, si yo hubiera comprado ese boleto con mi amigo, también me hubiera ganado la lotería, ¿no? Si es que me hubiera ido con esa mujer, entonces mi vida hubiera sido más feliz. Y la realidad es de que no, existe un solo destino, ¿sí? Por más de que puedan existir esta teoría del multiverso y que puedan haber otros Marx que sean carniceros, rabinos y que hayan tomado estos caminos, ¿sí?, yo la única vida que voy a vivir es esta. Y de repente viene el judaísmo y nos pega en la cara y nos plantea una cosa bien fuerte, en donde nos dice que tenemos que bendecir a Dios tanto por lo bueno como por lo malo,
¿sí? Es agarrar y agradecerle al infinito, tanto por lo bueno como por lo malo. Entonces, esto no tiene sentido hasta que de repente nos empezamos a tomar en cuenta que lo malo que nos pasa también tiene un sentido y que este sentido muchísimas veces trasciende nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí es de que el judaísmo viene y te dice, ¿qué crees? No importa si existe el hubiera, ¿sí? Porque para ti no existe. Tú nada más puedes vivir en este punto. Y tu imaginación te puede contar 3000 diferentes cosas. Pero tú tienes que entender que llegaste a este punto por una razón. Entonces, en el momento de sentido, como estábamos diciendo desde el principio, y elegimos, ¿sí? Entonces ya no tiene nada que ver con lo que el mundo piensa de nosotros o lo que el mundo nos hace, sino tiene mucho más que ver con las decisiones que nosotros tomamos. Y aunque el mundo alrededor nos afecte, las decisiones que cada quien llega a hacer son las que nos van a dar la mayor felicidad, porque van a plantear un sentido, y no solamente van a plantear un sentido, sino que va a ser un sentido que va a venir naturalmente de ti mismo, de la persona. Y cuando saques eso, entonces ya estamos empezando a ver cómo es que el mundo se empieza a formar, ¿no? Ahora, siguiendo con este tema, vamos a tomar un poquito, cafecito, alguien, espero que estén tomando café, bueno, o que estén tomando agüita o algo bonito. Lo que plantea el judaísmo es de que ser feliz es una decisión y también es de los dos. Es una decisión y también es una cuestión que llega, ¿sí? Llega porque necesitamos entender cómo es, qué sería. Y por otro lado, es una decisión, ¿por qué? Porque si estamos tomando en cuenta que tienes todo este camino, que nosotros no podemos ver, ¿sí? De acuerdo a lo que dicen, el infinito, Dios, puede ver desde el principio hasta el final y puede entender toda tu historia. Pero tú no, tú nada más estás viendo el presente, ¿sí? Esto quiere decir que no vas a poder ver más adelante y que nada más vas a poder regresar atrás adentro de tu memoria. Entonces ahorita te vas a acordar de ciertas cosas y no vas a poder ver lo que va a pasarte. Entonces, en este punto de la historia, tú puedes decidir si es que eres feliz o no. ¿Por qué? Porque estás a la mitad de la historia. No importa si es que te queda un día o 20 o 30 de vida, sino lo que importa es que siempre estás viviendo este momento. Entonces, si tú tomas en cuenta que estás viviendo una parte de la historia y te pasa algo desagradable, los hasídicos plantean que ellos siempre saben que todo es para bien, que de hecho ya lo habíamos platicado. Este rabino Gamzule Tová, que siempre estaba diciendo todo es para bien, todo es para bien, todo es para bien, todo es para bien, y al final siempre tenía buenos resultados, malos resultados, pero él siempre estaba sonriendo, ¿sí? Esto es de las cosas más difíciles que hay que hacer. Yo sé que ya también hemos platicado otras cosas que también están muy difíciles, y parece como esta filosofía como medio cliché, pero es la realidad. O sea, casualmente, como platicaba con un amigo, decía, casualmente, siempre estoy preparándome para el mañana, pero siempre vivo aquí, y ahora, hoy. Y en las prácticas del mindfulness nuevas también hablan exactamente lo mismo. Como no conocemos toda la extensión del universo y no conocemos qué nos va a pasar y qué nos ha pasado por completo, ¿por qué? Porque muchas cosas que nos pasaron nosotros no tenemos idea que nos pasaron. Hasta que después alguien nos viene a decir, ¿te acuerdas de eso? Bueno, la versión real de las cosas fue tal. Entonces, mientras nosotros estemos tomando en cuenta que tenemos nada más una parte de la historia, nuestra vida va a ser muchísimo más sencilla. ¿Por qué? Porque así nos permite también juzgar para bien, que es el primer consejo de la felicidad de acuerdo a la Torá. Tenemos que poder juzgar para bien. Ya habíamos hablado del juzgar para bien es de las cosas más bellas que existen, porque no solamente estás hablando de la persona que tienes enfrente, sino también habla de tu perspectiva con la vida. ¿Sí? El hecho de enojarte o sentirte mal cada vez que alguien te hace algo y tú ser la víctima, a poder ser una persona que tiene proactividad y que puede hacer algo al respecto, hace un cambio de nuestra psicología impresionante, ¿no? Esto no se puede practicar tan sencillo, pero es fácil al final. ¿Por qué? Porque no sabemos la historia de la otra persona. Estamos hablando de dos seres que están a mitad de su historia y que no conocen la parte de atrás de la historia del otro y tampoco conocen la parte de adelante.
Y de repente los dos seres acaban juntándose, ¿sí? Acaban teniendo contacto porque te abre la puerta, porque es el carnicero y te está dando carne, porque te está, yo sé, parece que traigo algo con carniceros, ¿verdad? Pero no, te juro que no sé por qué, carniceros. Pero en teoría yo soy un carnicero en otra dimensión, entonces no hay problema. De repente llegaron y se juntaron, ¿no? Entonces estos dos seres empezaron a interactuar y realmente no tenemos idea de dónde venían estas dos personas, no sabemos qué fue lo que les pasó y no sabemos exactamente cuáles son sus aspiraciones a futuro. Entonces una persona viene, está en el tráfico, la clásica, está en el tráfico y se le cierra uno al otro y se empiezan a tocar el claxon, entonces se bajan y se empiezan a pelear y llega un punto en donde dices, bueno, o sea, tiene que ver con la hombría y existe una razón psicológica para todo esto, hay estudios, sí, pero la cuestión aquí es de que en el resultado de la solución no les va a ayudar a ni uno ni a otro. No tiene nada que ver con el hecho de quién es más hombre o quién es mejor usando un bat o quién tiene razón o no. ¿Sí? Si estás en el tráfico, los dos son parte del tráfico. Y sí puede tener razón el uno y el otro no. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Me explico? Entonces, si una persona llega con esta intención de juzgar para bien y el otro le empieza a gritar, o sea, puedes agarrar y calmarlo y decirle, ay, tranquilo. O sea, yo estoy bien, yo no me salí de mi coche, ¿qué necesitas? ¿No? Yo muchas veces me ha pasado eso y creo que ha funcionado bastante bien. Porque nunca entendemos qué es la otra persona o qué trajo la otra persona. El otro día me había pasado algo muy, muy fuerte y llegué y me senté en un lugar de un café y estaba pidiendo un café y realmente me sentía bajoneado. Entonces, esta persona, la otra persona que me recibió, también me recibió como muy de, este hombre se cree mucho. Y la verdad es que no me creía mucho, me la estaba pasando mal, a mí me había pasado algo muy feo. Y de repente llegó su amigo, que es un mesero con el cual sí me llevo. Y de repente me dijo, ¿qué onda? Y ya automáticamente cuando me saludó fue como, oye, ¿qué tienes? ¿No? O sea, tú normalmente no eres así, eres un poco más despierto. Y le dije, pues me pasó esto y esto. Entonces el otro entendió y automáticamente pudimos conectar y me dijo, a mí también me ha pasado, no te preocupes. Y fue, o sea, hasta me regaló unas papas fritas, que es tipazo. Si me está viendo, le mando un gran saludo. Pero esto no tiene nada que ver con las papas fritas, tiene que ver con el hecho de que, o sea, si yo hubiera explicado dónde venía y lo que estaba sintiendo, entonces la otra persona, automáticamente se identifica conmigo y me dice, claro, a mí también me ha pasado, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, nunca sabemos exactamente en qué parte de la historia estamos. Siempre pensamos que estamos en una parte de la historia tan simple como el principio o el final, y no es cierto. A veces nos toca estar en las partes más feas de la historia y las partes más feas de la historia también son parte de la historia, señoras y señores. ¿Sí? Entonces, por eso los hasídicos están planteando la felicidad como una forma de dosis, ya sabes, para quitar esto, o sea, este punto de la existencia humana, ¿no? De que entendamos que esto nada más es una parte y que después vienen otras cosas. Y para los que llegaron tarde, Sol Marón Espejo, ya te estoy viendo, pero me da mucho gusto que estés acá. Estamos hablando de la felicidad. ¿Qué más les puedo decir? En este punto, regresando a Bertrand Russell planteaba desde el principio que una persona tenía que querer ser feliz. ¿Sí? Esto no se trataba de es que yo siempre he querido ser feliz, pero me pasan cosas. No. La felicidad conlleva un cargo de responsabilidad. ¿Sí? Una persona que es realmente feliz es porque está dispuesto a entender que hay una gotera y que esa gotera se tiene que reparar. Él no pone algo entre él y la gotera pensando que de alguna forma ahí se va a quedar y va a estar bien. No, sino que él aborda la gotera, o sea, le hace enfrentamiento a la tubería que está arriba de él, ¿sí? Arregla la tubería y regresa, después de arreglar la pared, se sienta y dice, ahora sí, estoy a gusto, estoy feliz. Estar feliz implica estar en un estado de completud. Y para poder hacer esto, así como el hombre de la tubería, se tienen que abordar los problemas de manera directa. ¿Sí? El hecho de no enfrentar los problemas no ayuda en lo más mínimo, sino lo único que hace es maximizarlos. Es lograr concentrarlos para que se queden en alguna parte de nuestra mente y estén dando vueltas durante días o durante semanas o durante meses. La persona que es realmente feliz aborda el problema de manera directa y ve cuál es la solución. No trata de enfrascarse en si es que tiene razón o no tiene razón. ¿Por qué? Porque tener razón es algo muy bonito. Perdón, se me fue. Sí, es algo muy bonito, ¿sí? Pero tener razón no nos va a hacer felices. Había una cosa que me decía mi abuela muchas veces cuando nos peleábamos entre mis primos y yo. Me venía y me decía,
ok, o sea, me decía, ok, ¿qué pasa? Entonces yo le explicaba y le decía, y yo tengo razón. Y me volteé a ver y me decía, ok, y le digo, nada, tengo razón. Yo quiero luchar por esto porque tengo razón, y tenía razón. Pero mi abuela me volteaba a ver y me decía, ok, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? ¿Tú qué dices? Y es exactamente lo mismo. Cuando estamos planteando que ya existen ciencias de la felicidad, es porque la felicidad es muy, muy relevante. Hoy en día es un tema serio que se habla en cuestión de psicología. Existe ya una rama de la psicología que es la psicología de la felicidad, que habla específicamente sobre cómo una persona puede abordar sus problemas y aún así seguir adelante. En el momento en el que nosotros no entendemos el concepto mismo de felicidad, entonces automáticamente pensamos que es una cosa, la perseguimos y cuando llegamos ahí nos damos cuenta que no era eso. Por eso mismo el sentirse completos no tiene tanto que ver con estar en una isla en el Caribe. Podría ser, si ese es tu objetivo, puede ser para ti eso. Pero también puede ser estar sentado junto a la persona que amas, o junto a tu familia, o junto a tus amigos, o ver un amigo que no habías visto desde hace mucho tiempo. Eso también es felicidad. ¿Sí? La felicidad que se plantea en Purim específicamente es un tipo de felicidad que viene con la memoria colectiva del pueblo judío. El pueblo judío ha pasado por varias matanzas, o sea, varias persecuciones. Estamos hablando de, voy a nombrar algunas, pero estamos hablando de la Inquisición, estamos hablando del Holocausto, estamos hablando de la expulsión de los judíos de España en 1492, estás hablando de la expulsión de los judíos de Inglaterra del año del siglo XII. Estás hablando de muchísimas, de una línea bastante grande que hemos tenido que lidiar con genocidios, ¿no? Y en el momento en el que nosotros logramos acercarnos, ¿sí?, a nuestro semejante y podemos entender que seguimos aquí, seguimos queriendo las mismas cosas y que seguimos con la misma idea de la Torá de Moisés, que fue hace 3000 y tantos años, entonces ya estamos caminando un poco más hacia nuestra propia identidad. Purim es una cuestión completa de identidad. Nos disfrazamos, ¿sí?, y también tratamos de lograr desubicarnos en cuestión moral para poder tomar las decisiones nosotros. Para poder, la historia de Purim, muy simplemente contada, es así. Había una princesa, había una reina y un rey. El rey trató de mandar a llamar a la princesa para que bajara desnuda, ¿sí?, en Persia. El rey se llamaba Hashverosh, la reina se llamaba Vashti. La mujer se negó, y cuando se negó, el rey la mandó a matar. Ella se escapó y pues decidió que necesitaba una reina. Entonces esta reina pues iba a escogerla de todo el pueblo. Es como esta historia de fantasía. La iba a escoger de todo el pueblo y dentro de este esquema iba a escoger a la mejor, ¿no? Entonces ahí es donde entra Esther y Mordejai, que son dos personas que Mordejai era el líder del pueblo judío en Persia. Y le dijo a Esther, que dicen que era su sobrina, ve y preséntate, pero no digas que eres del pueblo hebreo. Entonces fue y se presentó. Y casualmente el rey se enamoró de ella y se casaron. Entonces Esther, que antes era Adasa, y se cambió el nombre para no tener que caer en esto, empezó a tener mucho contacto con el rey y obviamente con sus súbditos. Entre los súbditos, entra el villano, el señor Amán. Amán Arrasha se le llama, Amán el malo. Amán lo que quería hacer era demostrar que el Dios de los hebreos no era el Dios verdadero, que realmente no existía, y que la suerte o el nihilismo, la falta de sentido, era lo que realmente regía la vida de las personas. Entonces el hecho de que él tuviera una posición alta en el gobierno lo hacía como lo mejor del universo en todas las épocas. ¿Por qué? Porque pues no necesitaba el sentido, sino que él por sus propios recursos y él solito, sin nadie, estaba en ese puesto. Pues bueno, les platico que Mordejai estaba rezando. Se dice que estaba rezando algunos, otros dicen que estaban nada más parados. Llegó Amán con una carroza y Mordejai no se le quiso postrar. Entonces Amán se volvió loco, le dijo, ¿por qué no te estás postrando ante mí? Y él le contestó, porque yo nada más me postro ante Dios, ¿no? Dios de los dioses, el único y verdadero, ¿no? Le dice así. Entonces este hombre, este ayudante, es asistente del rey, consejero, se va de regreso al palacio. Y en el palacio
Llega y le dice al rey, le dice, oye, hay un pueblo que se te va a rebelar, que no está de acuerdo con tu ley, que te odia, y pues creo que deberíamos de matarlo. Entonces el rey como que sí, como que no, al final lo convence, le dice toma y le da su anillo para que firme el edicto. Existen algunas discusiones sobre qué quería Ahasveros, que es el rey, sino que, que Amán fue el que firmó al final, entonces él decidió el destino, ¿no?, del pueblo judío. Para no hacer el cuento largo, este hombre Amán decidió que para poder quitarle todo el sentido al universo, ¿sí?, que todo no tiene sentido, entonces lo que iban a hacer es allá. Lo que iban a hacer era de que no iba a decidir cuándo, o sea, él iba a quitar su voluntad, ¿me entiendes? Porque Dios es voluntad, iba a quitar su voluntad, iba a dejar que la suerte sea la que decidiera cuándo el pueblo judío iba a exterminarse. Eso es un problema, porque es evidente que no queremos ser exterminados, ¿no? Entonces, él agarra y hace un sorteo, y en el sorteo prácticamente tira dados, y sale el 14 de Adar, que es el día en el calendario hebreo. Entonces, este hombre como que se emociona y dice, ya, ahí los voy a matar. Dice, ya Mordejai, que es este hombre, lo voy a colgar de un árbol. Y este árbol va a ser, y lo voy a colgar y todos van a ver desde lejos. Prácticamente lo que quería hacer era quitarle el sentido al mundo. O sea, si la Torah vino a dar sentido al universo, ¿sí?, este hombre quería venir a decirles, no, las cosas no tienen sentido, todo es azar. Y ustedes, los más débiles, no hay que escucharlos. ¿Por qué? Porque por azar están ahí. La Torah dice que no, la Torah dice que ninguna de las piezas de este universo está de más, sino que todo tiene su sentido. Y que si tú matas a alguien, entonces tú eres responsable de quitarle al universo la fuerza positiva de esa persona, ¿sí? Pero Amán decía que no. Amán estaba convencidísimo que todo era suerte. Y este es el trasfondo de Purim. O sea, Purim tiene que ver con identidad por sentido, no por cuestiones de, qué bonito, no. Al final, Esther le revela a Ahasveros que ella se despide, ¿no?, de Ahasveros y le dice, mi rey, me tengo que despedir de ti porque me van a matar. Entonces el rey agarra y hizo una cena con Amán, Ahasveros y ella, ¿no? Y le dice, ¿de qué hablas? ¿Quién te va a matar? ¿Quién se cree que pueda matarte si eres mi esposa, ¿no? Y le dice, pues acá, tu hombre, el consejero, Amán. Y le dice, Amán, le dice, sí, Amán, el malvado sería. Entonces agarra este rey, brinca y le dice, ¿pero cuándo él dijo eso? Él le dice, pues mira, él quiere exterminar al pueblo judío y yo soy judía. Entonces, si me amas, te quiero decir que yo soy judía y que ya fue. O sea, este hombre me va a exterminar porque yo estoy con mi pueblo. Entonces, el rey brinca y le dice, es que yo nunca te dije que exterminaras a nadie, que no fueras genocida, etcétera, etcétera. Y le dice, en ese caso tú eres el que va a tomar el lugar de ese pueblo, y a esa persona que dijiste que te iban a colgar, en ese árbol que dijiste que te iban a colgar, te van a colgar a ti, no van a colgar a Mordejai, ¿no? Y así fue como nos salvamos de los persas. Ahora, ¿por qué viene con esto con tanta felicidad? ¿Por qué? Porque el sentido es algo que provee felicidad a fuerzas. Una persona que sabe a dónde va caminando, como sabe en qué parte de la historia, o sea, como sabe que va a llegar a algún lugar, entonces no tiene problemas si se le topan algunas dificultades o obstáculos. En cambio, una persona que cree que todo es azar y que te puede caer la lotería o no te puede caer la lotería, tiene mucho más dificultades para creer y tener fe en que existe algo mejor. Cuando una persona cree completamente en la suerte y no cree en el sentido de la vida, entonces automáticamente no cree en que puedan pasar cosas imposibles. Y ya, si es que no le dieron los recursos, para que esa persona pueda lograr adquirir recursos, va a ser prácticamente imposible. En cambio, si una persona cree que todo tiene un sentido y que esto es parte de la vida y que estamos caminando, entonces esa persona va a poder encontrar la fuerza para luchar por algo que, aunque parece imposible, para esa persona no lo sea. ¡Qué bonito, güey! Qué bello, ¿no? O sea, qué lindura este asunto de movernos la cabeza lo suficiente. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de ese tipo de fe, sino se trata de agarrar y romper todos estos esquemas y estereotipos que tenemos de, claro, y ya empieza la envidia, ¿no? Es que a esa persona sí le dieron, a esa persona sí le tocó. No. Por eso también hablo de la felicidad como juzgar para bien.
¿sí? Porque muchísimas veces no tenemos idea de lo que está pasando en la cabeza de la otra persona. Y no tenemos idea de qué tanto está siendo afectada. Entonces, se sabe, digamos que no hubiera sentido y que realmente todo fuera de azar, ¿sí? ¿A quién le va a ir mejor? A una persona que constantemente está mejorando porque cree, o sea, tiene fe en de que puede mejorar y de que puede salir adelante y de que todo, o una persona que, aunque lo tiene todo, es completamente pesimista. La realidad es que la primera persona, aunque no existiera nada de sentido y no existiera el destino, igual le iría mejor que la persona que nada más está abogando por la suerte del nihilismo. Entonces, es algo muy pesado. Para poder ser felices, la Torá nos viene a decir que sí es decisión de nosotros. Tiene que ver con esta decisión de dejar las cosas de fuera, o sea, dejar estas cuestiones que nos acongojan en los pensamientos de fuera y tratar de ver por lo mejor, ¿sí? Por eso mismo también cuando de repente le toca a alguien un reto tan grande como que se encuentra un niño en la calle y decide adoptarlo, esta persona tiene que poder no solamente darle lo mejor al niño, sino que tiene que dárselo de la mejor manera posible. Que esa es otra frase que tenemos. Dicen que da muchísimo más la persona que da poco, pero lo da con una sonrisa, que a cambio de la persona que da mucho, pero con el ceño fruncido. Que de hecho a mí se me frunció mucho el ceño. El ceño, no el sueño. El sueño no se frunce, no sé por qué, pero no importa. La cuestión es de que la forma en la que damos significa mucho. Una de las mitzvot específicas de Purim es dar matanot le'evionim, que es decir, es darle a los más necesitados. ¿Sí? Una vez que entendemos también esta mitzvah, es porque queremos que las personas que son los más necesitados se sientan completos y que ellos también puedan disfrutar de la fiesta de Purim y que realmente puedan conectarse con esta parte de Persia que vivimos antes. ¿Sí? ¿Qué les puedo decir? Dentro de este esquema no existe un tal, un punto de apoyo en donde Dios agarre y diga, ¿sabes qué? Por ti para que seas feliz, vamos a exterminar a la oscuridad. Entonces vamos a dejar solamente la felicidad. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay muchas personas que preguntan eso y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque realmente, primero que nada, no sería ganada, sino sería otorgada, lo cual le quitaría todo el sentido de que exista. Segundo, el hecho de que no haya oscuridad no nos dejaría entender qué es la luz si no existe un contraste. ¿Sí? O sea, el hecho de que ustedes puedan ver mi cara tiene que ver con que existe un reflejo de luz y también existen sombras que dejan ver las cosas. Si todo fuera luz, o estuviera yo apuntando luz para acá, entonces estaríamos no viendo nada. O sea, bueno, en su caso yo tampoco me estaría viendo nada. Porque la cuestión es que sí es necesario romper este ciclo, ¿no? En donde siempre intentamos agarrar y separarnos de los demás y hablar mal de las demás personas porque creemos que estamos haciendo un bien. Esas son reglas de la Lashon Hara, son otras cosas que no me voy a meter porque es un temota, pero sí es importante definir que nuestras acciones tienen peso y que la forma en la que las hacemos también tiene peso, no solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Sí? Entonces, seamos felices, ¿no? Creo que ya dije demasiado.